Muy buenas a todos y bienvenidos a un podcast seguro. Hoy estoy con Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. Un gusto estar por aquí de nuevo. La verdad que un gran placer, Ramón, que estés por aquí y con una invitada bastante especial que nos va a hablar de IA, nos va a hablar de mi ecosistema de Azure. Hoy está con nosotros Verónica Rivas, Cybersecurity Service Manager MVP de Microsoft 365 Copilot y con más de 25 años en proyectos perdón, en proyectos tech. Bienvenida, Vero. ¿Qué Muchas tal? gracias, chicos. Buenas tardes a todos. Ramón, Joaquín, un placer estar aquí con vosotros. Yo emocionada, feliz, contenta de estar aquí con vosotros. La verdad que un placer que estés aquí con nosotros. Y para quien no te conozca, ¿quién es Vero? Uy, bueno, ¿Cómo te definirías? bueno, yo creo que soy una informática de genética. Fijaros cómo os lo digo, ¿no? Porque yo tuve claro desde los 12 años que quería ser informática. Yo empecé con un MS2 viejísimo, tenía 2 megas de RAM y creo que 2K de memoria, 2 megas de disco, perdón, y 2K de RAM. Y entonces yo empecé mi primer curso de Pascal con 12 años. Así que imaginaros lo claro que lo tenía. Y entonces, bueno, cuando empecé fue como, no hubo freno posible. Cuando hice mi primer curso me di cuenta que sí, que de verdad era lo mío. Y a partir de ahí comenzó una carrera que creo que no va a tener nunca fin, porque yo he ido de la mano con la tecnología, hemos ido avanzando juntas. Pues eso, imaginaros, Al- desde toda- sí, desde el todas las MS2, épocas. Mm, correcto. Yo he vivido grandes cambios en la tecnología, pasar pues del DOS al Windows 3.1, luego a los Windows más actuales, a los Windows bonitos que se decían, ¿no? El 95, el mm. 98, igual en la programación. Y ahora fijaros, estamos hablando de IA y de Windows 11 y de nube, ¿no? Cuando en aquellos tiempos lo llevábamos todo en disquetes. Además, unos disquetes así de grandes, de 3,5 y de 5,25 y el de 8 y algo que no me acuerdo exactamente la medida. Entonces, bueno, yo creo que todos esos componentes forman parte de mi vida y ya es como un ADN escrito en las tarjetas perforadas de antes, ¿no? Entonces, yo por eso digo que soy informática de corazón, de vocación, de genética, porque creo que nací para De- esto. Lo Desde tengo siempre has súper claro, sido, desde desde siempre, siempre desde siempre. decidiste, digamos, por la parte de informática, Lo tecnología. tenía súper claro, sí, sí, lo tenía súper claro. Además, ya te digo, era muy joven y yo siempre le decía a mi madre, méteme en un curso de informática, méteme en un curso de informática, méteme en un curso de informática. Y logró conseguirme ese curso de Pascal y cuando empecé, ¡guau! Lo tenía súper claro. Imaginaros, yo compilaba mis aplicaciones en el disquete, ¿eh? O sea, aquello era de nota, ¿eh? Y lo tuve súper claro. Y cuando cumplí, no sé si fueron 14 o 15 años, que mis padres me dijeron, ¿qué quieres de regalo? Le dijo, quiero que me regaléis mi primer ordenador. O sea, yo no quería otra cosa. Sí. No, 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 quería mi primer ordenador y ya te digo, fue un HP de aquellos que eran inmensos, que los arrancabas con el disquete, que no había lo que hay ahora. Y bueno, ya he ido evolucionando, ¿no? La tecnología y yo con ella y obviamente me he ido adaptando a los tiempos a todos esos cambios que me han tocado vivir. Pero feliz porque han dejado en mí aprendizaje, han dejado huella y creo que han dejado un conocimiento que lamentablemente los jóvenes de ahora no van a poder vivir. Es una experiencia que no la vais a poder tener por mucho que queramos echar marcha atrás. Al final, Eso sin. es. Al final yo creo que, por ejemplo, para personas, ¿no? De la edad de Joaquín, mi edad, yo creo que transitar, ¿no? Por las diferentes etapas que ha tenido la informática, la ciber, las diferentes ramas, al final, te da un enfoque que sabes valorar todos los avances que hay y sobre todo sabes sacar lo que realmente es importante de cada una Correcto. de esas etapas. Y efectivamente, Vero, para nosotros volver atrás, por más que estudiemos, por más que sepamos de dónde más o menos viene, no es lo mismo saberlo que haberlo vivido, como en tu caso, ¿no? Que al final Exacto. has transitado por esas etapas. Correcto. Por ejemplo, si tú vas yo vivo en Zaragoza y en la universidad, ahí abajo, en la parte de abajo de la universidad, en la Facultad de Ingeniería,
Están pues libros del Z80, de los microprocesadores, ordenadores de estos antiguos. Y claro, tú los ves y a lo mejor a ti dices, madre mía, qué cosa, ¿no? Pero claro, yo lo veo y me da cariño, porque claro, dices, ay, mira, además ves libros tan antiguos que tú tienes en tu casa. Porque, por ejemplo, el libro del microprocesador Z80 yo lo tengo en mi casa. Y el de redes neuronales y el de arquitectura de ordenadores, que son libros que pues en su momento eran como el tope de gama, ¿no? Eran lo máximo en los libros, Visual Lazy, cosas así, ¿no? Que ahora pues han pasado a otro nivel. Pero ahí está, La historia, es la sí, historia de la de informática, cómo se formó todo, que correcto. realmente ahora con el tema de la IA, ChatGPT, etcétera, claro, ya vives la época de la IA, ya empiezas a nacer en la época de tener ChatGPT, Copilot, etcétera, y claro, no te queda otra. Ya naces digitalizado y no Mm, sabes hacer las cosas manuales. Porque ahora, por ejemplo, vosotros compráis un PC, un portátil, y es siguiente, le metéis el correo y para adentro. Nosotros no, nosotros pues eso, disquetes. Yo os estoy hablando, por ejemplo, el Office de antes, no sé no recuerdo muy bien la versión, eran 30 disquetes de 3,5, ¿eh? Que tenías que estar ahí, uno de 2, uno de 30, dos de 30, y meter y sacar y meter y sacar, y que no se te fastidiara en el 29, porque ya la habías liado, ¿sabes? Entonces, claro, vosotros ahora es el siguiente, entramos a la nube, descargamos el Office y adelante. Entonces, claro, esa diferencia a mí personalmente me hace valorar todo lo que estudié, todo lo que viví. Es un bonito recuerdo. Y no descarto en un futuro escribir un libro de esto, ¿eh? Os lo digo. ostras, pues lo esperaremos, Yo realmente, lo esperaremos, pero con ganas. con Así mucha. que si te animas, Es pero a una mí que. idea, sí, es una idea que llevo en la cabeza, porque creo que ahora vosotros todavía, los jóvenes, tenéis así entre de 30 hacia arriba, Tent. tenéis la oportunidad de, aunque sea, si conocéis personas vintage como yo, ¿vale? Que no somos ni muy ni tan, ¿vale? Que estamos ahí rozando la línea del peligro, pues os los podemos contar, pero realmente cuando nuestra generación desaparezca, eso quedará solamente pues en las historias, en los libros, pero no quedará nadie para contároslo, creo. Sí, nosotros yo creo que vivimos la época, o sea, la del disquete a lo mejor no, pero la Ujú. época del CD, Ah, del CD-ROOM, el de los CD-ROM, disquetes, los VHS, de las películas, el que grababas el DVD, DVD, exacto, y que al final eso es lo que nos quedamos aquí. No llegamos a ser como las generaciones de que están recién ahora, ¿no? Que al final ya son nativos digitales, es un poco lo que comentas, pero sí que hemos vivido una pequeña parte, ¿no? Esa transición, ¿no? Pensemos que cuando ya, pues cuando empiezas a hacer más uso de la tecnología, quizá parte de la niñez alta, adolescencia, etcétera, ya más o menos, por lo menos por fechas, ya estaba todo bastante avanzado, ya no hemos tenido que pasar por ese proceso, ¿no? El tema de cargar un correcto, programa a base de 30 disquetes, ¿no? correcto. Pero sí que lo que comenta, ¿no? Pero si no por ejemplo, las nuevas generaciones, si no se sientan a escuchar un poco de dónde viene esto, está muy bien que lo aprendan en los libros, pero no tienen esa experiencia real contada por una persona que lo que hablaba antes, ¿no? Que ha transitado por todo ese proceso y que puede dar algo más que letras que vienen en un Ujú, libro o X conocimiento que esté en X sitio, ¿no? Yo creo que correcto. los libros, las generaciones, Ya, me gustaría equivocarme, ojo, pero cada vez menos, ¿no? Al final, sí. Sí, el es abuelo igual que que grita. los móviles, ¿eh? O sea, fijaros que toda esta juventud de ahora lo que conoce es el smartphone. Y yo mi primer móvil El lo Nokia. tuve, pues no sé si fueron con 20 largos, ¿vale? Y era el zapatófono. O sea, era aquel ladrillo que eso era un arma de defensa personal, porque tú le tirabas a eso a alguien por la cabeza y tela marinera, ¿no? Y ahora fijaros que llevamos el teléfono, pues, como... Como todo. Como una extensión Exacto. más de la mano, o sea, Correcto, exacto. Y bueno, y lamentablemente este avance de la tecnología nos ha desarrollado nuevos posturas, ¿no? Yo llamo el modo esnucado, que es el modo esnucado, digo yo, ¿no? Vais en el metro, vais en el tren, Abajo, vais ¿no? en La el cabeza abajo. y todos van así. O sea, todos van así, así, así. Y no mira, no se dan cuenta si está la señora mayor, que hay que cederle el asiento, no, ¿sabes? Entonces, no digo que sea malo, ni muchísimo menos, pero a veces, por estar tan pendiente del móvil, nos perdemos la vida también a veces. Sí.
Pues sí. Entonces, ¿Y tú que has visto la evolución, digamos, de la tecnología? ¿Qué opinas de la IA, Copilot? ¿Qué opinas del me estar encanta, actual? me Venga. encanta. Yo soy una Copilot lover, siempre lo digo. Muy bien, Yo bien. estoy enamorada de mi chico Copilot. Y siendo MVP de Copilot, ¿qué puedo Qué bo- decir? A ver, lo adoro la IA. Como todo en la vida, en su Hmm. justa medida, en su justo contexto y adecuadamente utilizada. Y también te digo que normalmente suele ser raro porque realmente la gente digamos, más mayor, más adulta, suele ser reacia al temas de la IA. Uf, no, nada de ChatGPT, nada de IAs. Y los más jóvenes son los que más intentan, digamos, mejorar, ¿no? Su productividad con el Copilot, con la IA, etcétera. Yo Al no final que te quisiera permite... generalizar, pero Hmm, tal vez no. en ese aspecto sea un poco el miedo a la innovación, al salir de la zona de confort, a, a esa frase tan grabada en nuestras memorias de si funciona, ¿para qué lo vas a tocar o para qué lo vas a cambiar, ¿no? Entonces, hay gente que le da miedo al cambio, le da angustia, le da ansiedad, le da incertidumbre. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. Pero yo creo que soy una antítesis de todo eso, ¿no? Sale algo nuevo, yo lo pruebo. O sea, fijaros, yo me he tirado en paracaídas, me he tirado en puenting, o sea, este año quiero tirarme en parapente. Entonces, Wow. no O sea, me da... todo terreno, ¿eh? Sí, exacto, Ostras, sí, 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 todo terreno. Qué Me guay. lancé en paracaídas hace 2 años y es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, al menos una vez en la vida. Hice puenting, me tiré de 70 metros, o sea, eh, que el tío, además, ya sabéis que te atan y te Sí, aprietan y tal, Hmm. y el tío te sujeta por detrás y me dijo, te voy a contar hasta 3, hasta el 2 te voy a tener enganchada y cuando te suelte contaré 3 y si quieres te tiras y si te da miedo echas un paso atrás. El 3 no lo llegué a escuchar. Súper No os digo decidida, más. ¿no? No os Es que- digo más. Entonces es que encajas totalmente con la tecnología, porque la tecnología es tan cambiante, o sea, es tan cambiante Correcto. que si no te adaptas, te quedas estancado realmente, es que Exacto. encajas perfectamente, ¿sabes? De no quedarte atrás y seguir, uy, hay algo nuevo, voy a probarlo, voy a testearlo, Correcto. ¿vale la pena? Pues lo pongo, lo utilizo, ¿no vale la pena? Pues no lo pongo, pero al menos lo pruebas, Es que ¿sabes? Si no además, dejas de... chicos, Hmm. esto es como los niños pequeños. Tú no puedes decir que algo no te gusta
si no lo has probado. Tú pruebas algo, le dedicas, no te vas a pegar una semana probando una cosa, puedes invertir una tarde, un día, depende de la complejidad que tenga. ¿Te gusta? Perfecto. Puedes opinar. ¿No te gusta? No lo uses y lo dejas de lado, pero ya tienes un criterio propio formado para decir me gusta, no me gusta, sabes, o sea, pero decir sin más, no, yo no uso la IA. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Pero la has probado? No. ¿Y cómo puedes decir que no te gusta? Que no te va a proporcionar nada ni bueno ni malo, ¿sabes? Entonces hay que probar, está bien, también es cierto que todos los días salen tantas cosas que probarlas todas es una locura. Tendríamos que Claro. dejar de ¿Qué, dormir. qué le dirías a una persona que no prueba tanto? O sea, ¿qué le dirías para incentivar, ¿no? Que la persona utilice la IA, utilice Copilot, utilice cualquier solución para motivarlo? Yo le diría que se atreviera a dar el paso de, de probarlo, porque también es cierto que hay mucha gente, yo voy sobre todo al usuario menos técnico, al no techy, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, muchas veces cuando he estado en trabajos me pregunta, se me acerca gente administrativa, gente que no es del departamento técnico y me dice, Vero, ¿dónde está el copilo ese que tú me dices que usas? ¿Sabes? Entonces, es muy complicado que todo el mundo pruebe algo si ni siquiera sabe dónde está. Y es por eso que yo, como sabéis, todas las semanas voy publicando posts y a veces mis posts he tenido comentarios de todo tipo, ¿vale? Hay gente que dice que son unos posts muy sencillos, como muy de andar por casa, muy básicos. Hay gente que dice que están muy guays. Yo, gracias a Dios, paso de todas las críticas, no me suelen afectar. Pero, Es lo mejor. exacto, pero precisamente yo escribo para esa persona no techy, para esa persona que quiere, que tiene ese reparo, ese miedo de probar, que se anime a probar. Porque claro, hay ya posts súper, hiper, mega técnicos, súper tope de gama, que dicen el nuevo truco, ha salido esto, pero es como, ¿cómo le vendes un cochazo, por no nombrar marcas, a una persona que no tiene ni el carné? Es imposible. Es imposible. Entonces, para que la gente se anime a utilizar la tecnología, hay que acompañarlos, hay que ponérselo fácil, hay que tal vez hacer cursos, talleres, concienciación, explicarlo con ese mal concepto que tenemos de for dummies, ¿no? A mí dummies no me gusta. Yo diría más bien for no techies, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene por qué ser tecnológico, ¿vale? Exactamente. Mis padres me apoyaron en mi carrera, pero mis padres no son tecnológicos. Yo no sé vuestros padres, que me imagino serán muchos más jóvenes que los míos, pero chicos, yo llevo en el móvil la foto del mando del televisor de mi papá, porque mi mami ya no está conmigo, porque a veces mi padre me llama y me dice, Vero, he tocado algo en la tele y no me sale nada. Entonces, en vez de salir corriendo a su casa, le digo, papá, aprieta tal botón que está sobre tal, lo ayudo a distancia, ¿no? En manos remotas. Eso ¿Entendéis? es. Porque no Sí, todo el mundo tiene por qué saber tecnología. Entonces, yo animo a la gente a que lo pruebe, a que me pregunte, a que me diga, Vero, ayúdame. Y yo ayudo, y yo explico, y yo escribo. Y entonces, poco a poco, esa gente, cuando lo va probando y va viendo, a que hagan como mini pruebas, o sea, logren unas mini victorias, ¿vale? Tú imagínate que una persona tiene que escribir un correo, ¿vale? Un correo bastante elaborado o, bueno, o muy, complicado. sí, o muy complicado, o tiene que escribir un correo a una alta instancia, a una jerarquía Claro. muy alta, y no se siente que no tiene esa capacidad. Yo siempre le digo, además, concretamente a una amiga que tuve que trabaja en administración, le digo, mira, tú escribe a Copilot la idea y tal, y más o menos redáctalo como tú lo harías, y dile que te lo escriba en un tono formal, tal, y cuando ella ve el resultado dice, ¡ay, qué bien escrito está, Vero! Y yo, ¿ves? Pues ahora termínalo de adaptar y envíalo. Y entonces esas son como pequeñas micro victorias que las personas no tecnológicas van consiguiendo por ellas mismas y entonces el propio autoéxito de lograr algo les va dando más motivación para continuar. Pero hay que sembrar desde abajo, desde lo más básico.
Totalmente, Vero. Y además te voy a decir que, vamos, en ocasiones he leído de algunos de tus posts y te digo más. O sea, cuando entramos a un foro como el LinkedIn, a veces pensamos que todo el mundo es techie, que todo el mundo tiene que saber lo que estás explicando. Hay gente de todo tipo, pero yo creo que uno de los gaps, lo hemos comentado algunas veces, pues con Joaquín, con algunos compañeros del sector, es cómo trasladamos una idea compleja tecnológicamente hacia alguien, que lo comentabas, o bien no ha tenido la oportunidad todavía de entrar en materia, está entrando, y sobre todo, pues darle esa oportunidad de decir, no te sientas tonto porque veas publicaciones que ya hablan casi estudios científico-tecnológicos, ¿no? En el que ya Ujú. desmontan cómo funcionan los agentes de IA, MCPs, etcétera. Sino, antes de eso hay muchos recorridos y antes de volar hay que empezar a andar, ¿no? Y por eso post de ese tipo, de naturalizarlo y llevarlo al terreno humano, natural, cotidiano, a mí me parece Correcto. fundamental. Es un gap muy grande que tenemos ahora mismo en el sector y en nuestra responsabilidad, ¿no? Como profesionales también, ¿no? De esto. Correcto, tú tienes que saber llegar a todo el público, porque ya hay muchas personas que hablan de agentes. Yo también, ¿vale? Porque yo los uso y los hago. Pero ¿cómo le dices a una persona que te pregunta, oye, Vero, ¿dónde está el copiloto ese que tú usas? Si no sabe ni dónde está, ¿cómo le vas a hablar de agente? No puedes, es que no puedes. Esa persona, si tú le hablas a tan alto nivel, se siente todavía más cohibida de atreverse a preguntar, a indagar, a dar ese paso, ¿no? De salir, de probar cosas, porque además luego están todas estas noticias bueno, sobre seguridad, que no las vamos a negar, lo que subes a la nube, lo que dejas de subir, ¿vale? Entonces está toda esta nube de súper información, porque estamos en una era súper informada, hay información de todo, hay gente que busca incluso sus síntomas en internet y se automedica y se autodiagnostica, en fin, Ya. entenderme, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que nuestra misión como tecnológicos que somos, porque yo me siento tecnológica de corazón, de pasión, de vocación, de todo, es llegar a esas personas que a veces se sienten solas. O sea, se sienten solas en el sentido de no hay contenido para mí. O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo doy mis primeros pasitos? ¿Entendéis? O sea, es Mm. complicado, es complicado. Es cuando hacen talleres para los abuelos también, de cómo encender el ordenador, cómo, para una persona de 80 años como mi papá, eh, hablarle de Copilot es hola, o sea, me mira raro. El chat GPT este. Exacto, me mira raro. Entonces, hay que hacerlo súper trivial. Ya lo sabes, genial, no lo leas, pásatelo por alto, no pasa nada. Claro, yo modo, digamos, de empresas que al final, en modo de empresa, muchas veces el CISO, el CIO, la persona que te Ujú, contrata, te coge esas licencias para Copilot, por ejemplo, ujú, pero no se da cuenta de que tienen que enseñarle a los usuarios a utilizarlas. No puedes comprar correcto, 100 licencias, vale, los usuarios son más productivos, pero lo están usando. Exacto. exacto, exacto, chicos. Esa es la pregunta del Esa, millón. Esa es la pregunta que abre la cueva de ya, Alibaba. Si sí. tú compras licencias de Copilot, y eso lo podéis aplicar a cualquier herramienta, porque si tú tienes un equipo de ciber y le compras una herramienta para que haga determinada operación de ciberseguridad, si las personas no lo saben utilizar, ¿cuál creéis que puede ser el rendimiento de esa herramienta? Poca Nulo. o ninguna, correcto. Vale, pues Copilot es lo mismo. Si tú compras licencias de Copilot, pero no le das formación a esas personas que quieres que las use y le saquen el rendimiento, claro, ahí es donde vienen luego preguntas como ¿qué ROI le vamos a sacar? Nos hemos dejado un pastón en las licencias y no vemos productividad, no vemos que la empresa vaya mejor, esto de Copilot es un cuento, pero claro, has empezado por lo básico, que es formar a la gente. No, volvemos al ejemplo de cómo te vendo un coche si no sabes conducir. Es que ese es el punto, ¿eh? Y al final, antes de empezar a decir, vale, ya tengo las licencias, hay muchas cosas antes, es decir, en el momento de entrada a la corporación a que te encuentras, como estás aquí, ¿no? Un CEO, un CISO, ¿no? El IT manager. Es decir, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué problema real resuelve Copilot o la IA generativa, ¿no? Para negocio. Y quizá cuál es el problema más común, ¿no? Que te encuentras a la hora de que la adopten. Aparte de la formación, ¿no? Que comentábamos.
A ver, yo el mayor inconveniente que encuentro es la duda, la incertidumbre, el rechazo a veces por naturaleza, ¿no? Es, es, es una posición complicada, porque encuentro por un lado el rechazo y por el otro lado el miedo al salir de la zona de confort. O sea, y la moda. Lo pruebo por moda, lo pruebo porque todo el mundo lo usa y cómo no lo voy a usar yo, pero ahí es donde entra en juego muchos otros factores. Uno de ellos es eh, ¿de verdad para qué lo necesitas? Está demostrado que la ayuda de la IA, y yo en este caso voy a hablar de Copilot, ayuda a que esas tareas repetitivas, manuales, aburridas, te las puede hacer Copilot, ¿vale? Tampoco podemos pretender que Copilot sea el que lo haga todo. O sea, no podemos pretender sustituir una persona por Copilot, porque ahí es donde viene la otra pregunta del millón. ¿La IA nos va a quitar trabajo? No, yo, yo sigo pensando que no. Yo lo que pienso hasta que se demuestre lo contrario, y no metamos en este saco a los robots, porque eh, es un debate que podríamos estar horas, ¿vale? ¿Los robots hacen cosas que hacen los humanos? Sí, ok, acepto barco, pero esos robots necesitan programación, necesitan mantenimiento, necesitan tecnología puntera para los brazos articulados, caminar, y eso no lo hace otro robot, lo tiene que hacer un ser humano, ¿vale? Entonces digamos que no es que esté quitando trabajo, está sustituyendo. No, tampoco la palabra es sustituir, Creando más, crear otros está empleos diferentes. variando, está transformando la forma de trabajar. Entonces, a esas empresas que quieren adoptar Copilot, yo les diría, señores, antes de adoptar Copilot, ¿tenéis claro para qué lo queréis? ¿Tenéis claro en qué lo queréis utilizar? Porque tampoco es comprar 100 licencias de Copilot y venga todo el mundo a usar Copilot. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Dónde lo quieres implementar? Porque a lo mejor con 50 te vale. O a lo mejor necesitas 200. O a lo mejor necesitas 50 de un tipo y 50 de otro tipo de licencias. Porque en el licenciamiento no es una licencia igual para todo el mundo. Hay diferentes tipos de licencia de Copilot. Entonces, a lo mejor al de sistemas le va bien una, al programador le va mejor la otra, y luego tenemos que partir de una base de unificar conocimientos. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién va a tener acceso a qué? Son muchas cosas. Entonces, yo jamás le diría a una empresa que no lo compre, jamás, porque es que yo soy Copilot, lo iba. Es que ayuda Vale. muchísimo. ¿Tú crees que Pero hay un requisito específico para, o sea, aparte de la persona que sepa utilizarla a nivel técnico, por ejemplo, de permisos, etiquetado? Hay que sí, por tener supuesto, hombre, por supuesto. o sea, no, Ahí, que hay gente. Sí, ahí entra mi otra mitad, la mitad de vale, seguridad. vale. Claro. A ver, esto tampoco es jornadas de puertas abiertas. O sea, esto no es Copilot para todo el mundo y que todo el mundo vea todo, ¿vale? Porque eso hablé además de eso la semana pasada en una charla que di de seguridad. ¿Cuántas veces cuando entra una persona nueva a una empresa le tenemos que dar acceso a determinadas carpetas, a determinados repositorios y por la pereza de no tener, por la pereza de no hacerlo correctamente o porque no lo tenemos bien procedimentado, le damos permisos de administrador y de todo? Y Sí, vienen los problemas. demasiadas ¿Cuántas veces. veces? Correcto. Demasiadas. Muchísimas porque es lo fácil, entre comillas, lo que menos ruido genera al principio. Exactamente. Entonces, todas las empresas deberían de tener un etiquetado al menos básico, confidencial, externo, privado y público. Exacto, no te compliques más, porque tampoco es plan de meter 150 etiquetas y entonces eso se vuelve inmanejable, ¿vale? Y no todos permisos de administrador y no, o sea, todo en la vida tiene que tener una gradualidad. O sea, la gente que necesite ver determinadas cosas, ahí es donde entran también en juego, pues, procedimientos establecidos, buenas políticas de seguridad, buenas políticas de gestión de Active Directory, de grupo y de tal. Entonces, con Copilot tenemos que hacer lo mismo. No le podemos dar a una persona para que haga un agente que tenga permiso de ver todo. Sí, perdona, joder.
No, que yo digo que al final muchas veces, en plan, se integra Copilot, pero luego las medidas mínimas, tener doble factor, tener acceso condicional, ni lo tienes. Correcto. Y No, le das acceso a un atacante a que le pueda preguntar a tu mismo Copilot con tu licencia qué archivos tienes confidenciales, qué correos tienes de envío de facturas y que te lo dé, porque no tienes ningún tipo de protección. exacto, Joaquín. Exacto. Sí, y Y sobre todo cuántas hablando veces... de esos modelos, ¿no? Que comentabas, bueno, y comentabais al final, el tema de la seguridad, lo que decíamos, ¿no? Es ya no solo accedo a, voy a tal sitio, sin hablar de entrar a bajo nivel, ¿no? De los racks, ¿no? Del entrenamiento de prompt, de saber un poco qué guardarraíles. Yo me acuerdo, leí hace poco un caso curioso, ¿no? De una gestión de reservas de un restaurante donde se había implementado una gestión por inteligencia artificial en la que después de hacer la reserva, el modelo le permitía al consumidor, ¿no? Al cliente, poder listar todas las reservas. Es decir, ya no solo importante es generarlo como una identidad y tener controlado quién accede, quién hace, sino luego el propio modelo qué guardarraíles le estás poniendo y qué libertad, es decir, qué permisos le estás otorgando. Si vas a facilitar esa información, preocúpate, ¿no? Esto cuando hubo la fiebre de la descarga también de modelos en local, Correcto. etcétera. Oye, por lo menos esa parte de seguridad tiene que ir de la mano, como comentabas, pero Sí. Es que Y, hay que ese cambio. pensar, chicos, esto es un matrimonio indisoluble. O sea, esto no puede ir la IA por un camino y la ciber por otro. No puede. Es que, pero ya no solo la IA, hablamos también incluso de aplicaciones básicas. Me da igual el lenguaje de programación, porque eso es otro mundo de luz y de color. Porque cuando yo empecé había Pascal, COBOL, C, Java, poco más, ¿vale? Ahora hay lenguajes de programación todos los habidos y los que queramos y por haber. Pero, por ejemplo, lo que comentaba la semana pasada en mi charla, eh, seguimos hardcodeando código, seguimos poniendo eh, contraseñas sencillas, admin 1234. El otro día leí un artículo que la contraseña esta que se escribe password con los números y los dólares, WO 0RD, es la contraseña más utilizada a nivel mundial. Entonces, ¿cómo seguimos utilizando esa contraseña en las aplicaciones? Y las aplicaciones también. Si tú hardcodeas un usuario y una contraseña y ese usuario es admin y el password admin 1234, es que estás abriendo la puerta de par en par para que totalmente. pase de todo. La Y ahí no reutilización. estamos hablando de IA, Mm. ahí estamos hablando de un programa, una aplicación que puede gestionar, yo qué sé, los gastos, las dietas, las nóminas, una aplicación para reservar restaurantes, ¿sabes? Entonces, por eso quiero quitarle esa etiqueta que tiene la IA, que parece que con la IA podemos reventar todo y con lo demás no. Y eso es falso. Y por aterrizarlo un poco, Vero, ¿no? Y entrar en materia, es decir, por ejemplo, si tuvieras que decir, yo sé que es complicado a veces, ¿no? Pero en 5 pasos, o sea, ¿qué 5 pasos harías, ¿no? En 30 ideas para pasar, dijéramos, de una adopción quizá baja a un uso real, es decir, de forma general, ¿no? Un pautado, dijéramos. Interesante pregunta. Yo te diría que los 5 pasos que yo daría serían, eh, primero, que ahorren tiempo en cosas que realmente revisen en qué pueden ahorrar tiempo, ¿no? Por ejemplo, actas, resúmenes, documentación, en todo eso, ese sería como un primer paso, esa seleccionar donde realmente la IA puede aportar, ¿no? En esas cosas que consumen mucho tiempo y que según el tipo de persona da fastidio hacer, ¿no? Documentar, hacer actas, resúmenes, pues esa podría ser seleccionar aquellas cosas donde tú creas que puedas ya ahorrar un tiempo productivo de las personas para que lo inviertan en otra cosa sí más productiva para la misma persona como profesional y para la compañía, ¿vale? La empresa, sea pequeña, grande o mediana, me da igual. Yo luego, el segundo paso que te diría sería asegurar los permisos. A tener claro qué permisos damos, a quién se los damos, hasta dónde le permitimos acceder,
haría incluso una auditoría de los permisos, porque cuántas veces me he encontrado una persona que se ha ido de la compañía y no la hemos dado de baja ni siquiera en el sistema, y 15 días después se aburre y dice, voy a probar a entrar. Y ¡hala! ¡Gol! Hasta la cocina, ¿no? Claro, una auditoría antes de la implementación, una auditoría de seguridad. Correcto, porque muchas veces, chicos, ya no es solo la IA, es eso, es una aplicación que conectamos con una API o conectamos con un repositorio o conectamos con lo que sea y lo dejamos ahí y se nos olvida que está. Y no sabemos qué permisos tiene, con qué usuario estaba conectado, a dónde llega, qué visibilidad tiene. No lo recordamos, porque a lo mejor incluso la persona que lo hizo en su momento ya no está en la compañía para contárnoslo. ¿Entendéis? Entonces, una auditoría, asegurarnos qué permisos ponemos, qué permisos están, antes de expandir más. O sea, antes de dar ese gran salto, primero analicemos qué tenemos, qué quitamos, qué ponemos, qué añadimos y entonces das el otro pasito de expandirte con la IA, ¿vale? Por si lo queremos ver así. Luego, yo diría que formar a los usuarios. Eso es básico, pero no solamente en IA, sino también en seguridad, de enseñarles cómo lo pueden utilizar, cómo pueden utilizar Copilot, cómo deben escribir los prompts, qué documentación pueden subir, qué documentación no pueden subir. En fin, es formar, porque cuando tú das un mínimo de formación, por lo menos no dices que garantizas al 100% que no va a pasar nada, pero por lo menos tienes un poco más de tranquilidad de decir, bueno, si yo les digo que no pueden subir las facturas de la compañía o la nómina o yo qué sé, o la contabilidad, pues me estoy asegurando al menos un paso que no tengo la seguridad al 100% de que no lo van a hacer. Pero si tú Claro, das unas formaciones de concienciación, de píldoras de uso, de lo que sí, de lo que no, entonces si das formación, acotas permisos y seleccionas todo lo que puedes empezar a usar y no usar, ahí ya estás construyendo digamos, una POC o un muro de contención para empezar a implementar la IA. ¿tú eres de las que monitoriza o bloquea IAs externas estilo ChatGPT, Gemini en una organización? ¿Cuál? Complicada pregunta, Eh, complicada pregunta. ¿Qué quieres? Porque muchos usuarios la utilizan sin Sí, control y ese es sí. el problema muchas veces de los usuarios. Que, Yo te no, diría, mm, que según qué área bloqueo y en otra monitorizo. Y después de la monitorización, si me veo forzada, bloqueo. Porque tenemos mucho kamikaze a veces en las empresas. Y entonces, por eso digo que la formación no te garantiza, la concientización no te garantiza que el usuario no lo va a hacer. Por ejemplo, yo una vez dando una píldora de concientización, estaba diciendo que determinadas cosas no se podían hacer. Y entonces un usuario me dijo, es que yo he probado hacer tal cosa y me dio así casi un microinfartito. Y no me la deja hacer, claro, porque estaba bloqueada. Entonces, ¿qué hacen las personas muchas veces? Se mandan esa información a su correo, a su casa y lo hacen con el de su casa. O sea, ¿entendéis? La puerta de atrás siempre está. Entonces es complicado para los que estamos en IT, tanto de ciber como de IT normal, ponerle, es como pretender ponerle vallas al universo, es al complicado. campo. Al campo, es complicado. Pero bueno, nuestra misión, nuestro deber como parte de concientización de las IAs y de ciber es pues intentar que los usuarios no pasen esa valla ficticia que hay para que se den cuenta de los riesgos y de los peligros a los que se exponen ellos mismos y a las organizaciones a las que pertenecen cuando incumplen esas pautas, normas, anywhere, llamarlas como queráis. Yo le diría a nuestro... Totalmente. Sí, sí, perdón. Joaquín. No, Ramón, dime. Perdón, dime. No, que muchas Sí, veces sí. hablamos, por ejemplo, de políticas, de desarrollar. Yo he participado en proyectos, ¿no? De despliegue de políticas de LP, de soluciones, bueno, pues, pero tanto en muchos ámbitos, ¿no? En navegación, en mail, a nivel de endpoint. Y es lo que comenta, pero al final tratar de ponerle puertas al campo es difícil porque si el usuario quiere de una manera o de otra, yo aseguro que he visto políticas de DLP de lo más robustas, ojo, incluso con estudios, lo que viene previo, ¿no? Al DLP, que todos sabemos, clasificación de información, labelizado, todo lo que quieras, pero pasa un poco
como con la IA, es decir, quien pueda decir a ciencia cierta, CISOs, CIOs, CTOs que vayan a escuchar esto futuro, que tienen controlado todas las aplicaciones de IA que utilizan sus usuarios, francamente, a lo mejor me estoy avanzando en exceso, para mí es mentira. No se puede tener ese No, control total. Si no, tienes no. que entrar en políticas, tanto de application control, de navegación muy severas, que te pueden generar problemas y te pueden generar buscar la trampa, como comentabas, Vero. Mm, sí. Sí, porque No te- mira, si tú tienes, por ejemplo, políticas de seguridad súper estrictas, ¿vale? Luego puedes poner en las herramientas que uses para vigilar tu seguridad que no le permitas del correo corporativo enviarse ningún tipo de correo a correos personales, ¿vale? Esa es una política que a veces los clientes utilizan. O sea, todo lo que sea correo Gmail o otras cosas, no. ¿Y qué pasa si un proveedor tiene esa cuenta de correo? Ya tenemos que empezar a excepcionar, ya tenemos que empezar a cambiar, ya tenemos que empezar. Yo he estado en organizaciones que no podías ni siquiera meter un USB porque no te lo reconocía el ordenador, porque el ordenador estaba totalmente capado. Créeme que hay compañeros que buscaban la forma de copiarse las cosas para llevárselas a casa. Entonces, la seguridad al completo no está. Y la seguridad pasa no solamente por bloquear, por restringir, por prohibir. Yo creo que la seguridad empieza por explicar, por formar, por contar, por enseñarle a las personas el peligro de hacer determinadas acciones. Yo tengo amigas que me llaman a veces, pero me puedes venir a mirar el ordenador que no me funciona. ¿Qué pasa? Bueno, Que, creo que todos los claro, informáticos hemos exacto, tenido tenemos ese problema, ¿eh? esa es Y nuestra cruz, sí. tostadoras, microondas, Todo, Exactamente, todo. sí, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que vas a casa y ves todas las cosas que ha metido porque le salen los pop-up y aceptar, 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 aceptar. Entonces tenemos, te ríes, Ramón, porque creo que lo has Joder. padecido, ¿no? Entonces, claro, yo siempre le digo a mis amigos, por favor, leer primero lo que estáis aceptando. Y por ahí, fijaros, esa cosa tan sencilla de leer lo que no hace la gente, aceptar, 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 es como las cookies, aceptar, aceptar, aceptar todo, aceptar Quiero todo. verlo, quiero verlo, quiero verlo, aceptar. Exacto, o sea, ostras, 5 segundos. La contraseña del banco, 1, 2, 3, 4, el PIN. Yo he llegado a casas donde el PIN de la tarjeta está en la nevera. Escribí hace mucho tiempo un post de eso. Sí, porque tenía unos amigos que me dijeron, no, es que nos entraron a robar a casa y se llevaron el post y con el PIN de la tarjeta. Le digo, la habrás cambiado, ¿verdad? Me dice, no. Y yo le digo, qué feliz eres. O sea, de verdad, vives en los mundos de Yuppie. Entonces, claro, estoy hablando de cosas que parecen absurdas y lógicas, que dices, no, las rubias se lo inventan. No, 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 es el día a día. O sea, y hay gente que lleva la tarjeta del banco y por detrás lleva el PIN anotado con rotulador permanente. Hola, que te roban la tarjeta y les estás dando el PIN. y chao. Sí, yo creo que el problema es que hay gente que no ha sido, digamos, no la han robado o no ha tenido ningún problema nunca y se ve que todo el mundo es buena persona, te va a ayudar, hasta ¿qué pasa? Y A pierdes. mí no me va a pasar. A Yo mí no me creo va a que pasar. esa Exacto, a mí frase no peor que exacto. esa. Exacto. Sí. Entonces, y no será también por falta de información, porque, por ejemplo, constantemente estamos viendo pues los fraudes de los SMS, de pues eso, de los códigos QR, de las llamadas. Yo ahora cuando a mí me llama un número raro, yo ya no digo sí, depende del día que tenga, pues utilizo determinadas palabras que no las voy a contar aquí, pero entenderme, o sea, de eso también escribí otro post. Vamos a ver, te llega un SMS y te dice, tu banco X, ¿vale? Para no nombrar ningún banco, no sé qué, tiene una actividad sospechosa y tal. Cuando lees el SMS, lo primero que tienes que pensar, que ya lo he dicho muchas veces, ¿tú trabajas con el banco X? No, adiós. Ya está, no le des más vueltas, bloquea y elimina. Porque Y ahora, todos los bancos están cansados de decir que cuando necesiten algo de ti te llamarán para que te acerques a la oficina. Entonces, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí vamos con los usuarios no techis, que no leen estas noticias, no están informados, no les enseñamos, no les educamos
y esos siguen siendo las presas fáciles. Claro. Y el problema es que a lo mejor también el problema es que la tecnología avanza demasiado rápido. Sí, Ese por también es el supuesto. problema, que avanza demasiado rápido. Si para nosotros nos cuesta, para la gente que no trabaja el día a día tecnología, le cuesta mucho más. Entonces, Claro, claro, avanza a un nivel muy rápido. Y si ahora hablamos de SMS, a lo mejor dentro de 1 año o 2 años, lo normal es que intente llamar tu madre o tu padre para intentar estafarte. Pero realmente no correcto, es. No es él, correcto, sino la voz de O incluso correcto. el vídeo, ojo, o el vídeo. Sí, 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 correcto, correcto. Pero bueno, para eso hay trucos. Lo que pasa es que no sé si los deberíamos de contar porque igual también lo pillan los ladrones. Pero, por ejemplo, yo con mi familia tengo una palabra secreta. Palabra secreta, ¿no? Sí. Es que Correcto, eso. yo también. Incluso, correcto, no, pero incluso a nivel interno, a nivel de empresas, también hay palabras secretas para temas de envío de cuentas bancarias, de tema de correcto. dinero. Hay palabras secretas ya o hay validaciones triples, ¿no? O dobles, Exacto, específicas. exacto, Entonces te aseguras de que si uno ha sido vulnerado, al menos tiene 2 o 3 que te pueden exacto. validar que realmente esto es o no. Sí, de Es que hecho se tenemos puso que, muy de moda por los Mm. ataques de tipo B, que yo me acuerdo cuando empezaron a salir, por Eh, ejemplo, algunos muy gordos de España, ¿no? En el que se habían aprobado barbaridades, ¿no? De Ujú, transacciones, se puso de moda tanto la triple verificación como el uso de la palabra clave también, ¿eh? Cuando correcto. llamas para reconfirmar, ¿no? Por la segunda vía. Para mí, vamos, lo comenta Vero, yo a raíz, de hecho, lo tengo que decir así de simple, empecé a utilizar una palabra clave con mis allegados, familia y amigos, pero a raíz de un post que estuve leyendo, jolín, me parece una idea que es súper simple, pero igual de efectiva. O sea, Correcto, totalmente. exacto. Tú tienes, por ejemplo, yo en mi casa, eh, con mi familia, cualquier cosa rara que les llegan al móvil, vienen a mí enseguida. Pero, mami, mi hija sobre todo, y a la que más intento proteger es a mi hija, porque es una adolescente y ya sabemos cómo está el tema. Y yo le tengo súper blindado su móvil y ella sabe mucho, 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 porque yo la educo muchísimo en eso, pero eso no me garantiza que algún día no pique, que algún día no caiga. Entonces, por eso yo por lo menos estoy muy pendiente cuando le llega un mensaje raro. ¿Os acordáis la estafa del WhatsApp aquella de mamá se me ha roto el móvil, Sí. no sé qué más? El día que me llegó el WhatsApp, ella estaba sentada a mi lado. Le dije, mira, y me dijo, ¡hala! Y le dije, ¿te fijas? Entonces, enseguida yo siempre le digo, bloquea, elimina, elimina, bloquea, 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 bloquea. Lo que pasa es que hay tal saturación. Yo no sé vosotros dos, pero yo a lo largo del día, todos los días recibo 2 o 3 llamadas que el móvil me dice, sospechoso. Sí, sí, sí. Es algo que no están haciendo nada y cada vez más se repite SMS, correos, Además, Amazon, incluso a veces lo clavan que tú tienes un pedido de Amazon, te llega ese día y mete un mensaje ese día justo que dices, ostras, es que si no llego a revisar que la URL es rarísima, no me entero, porque al correcto, final correcto, lo hacen cada vez mejor, ¿no? Y yo a veces correcto, digo, hostia, es que los tiempos cuadran muchas veces con el envío de mi pedido real. Y digo, exacto. ostras, Y al final es... luego, mm, otra cosa que al final a mí también me preocupa mucho es el hackeo constante que está habiendo de todas las entidades importantes, Sí. públicas, privadas. Con tus eh, datos y bueno, con todos nuestros datos al final. Correcto. Entonces, al final, yo leí hace poco o creo tener esa sensación de que las llamadas estas de los números españoles y móviles y tal estaba prohibido ya. O esa era con esa idea me había quedado. Y cada día hay más. Entonces, claro, si hace poco hackearon a PC Componentes, hackearon la DGT, hackearon Hacienda, hackean los ayuntamientos y están nuestros datos, exacto, Endesa, y están nuestros datos pululando por ahí. ¿Quién no nos garantiza a nosotros que nos roban nuestra identidad digital? Es que Todos los días leen que hay hipotecas y cosas y tú- préstamos. tu identidad Mm, ya está filtrada, yo creo. Yo creo que la identidad de cada uno, con las políticas que están siguiendo las entidades públicas, de vale, vale, reporto, pero no mejoro. Es en plan, claro, vale, entonces ¿por qué tienes mis datos? Para luego correcto, perderlos, no tiene sentido. exacto, exacto. Entonces, bueno, de ahí es donde nos queda a nosotros como usuarios poner todas las medidas de contención que podamos con nuestros bancos, con nuestras cuentas, con nuestros teléfonos, con el doble factor de autentificación en mi casa vamos, es norma Es un sagrada. must, Es un, sí. Sí. vamos, Pero o sea,
Y yo creo No, que sobre todo, no hay nada, que no lleve sobre, doble factor. pero sobre todo, o sea, que muchas veces la gente se acostumbra a doble factor y estoy seguro. Y no es así. Porque No, fácilmente te no. roban el token y Sí, muchas por veces lo supuesto. asimilan de, bueno, tengo doble factor, no pasa nada. Y la de veces que yo he escuchado de algún amigo que le han robado la sesión y han entrado en su cuenta Correcto. de Instagram y le han cogido la cuenta y le han cambiado los credenciales, muchísimo. O sea, eso, mucho cuidado con las sesiones. Eso tengan que currar, efectivamente. Hay gente que Sí, sube documentación que no debe a las IAs, hay personas que siguen hardcodeando el código con password y usuarios con máximos privilegios. La ley del mínimo privilegio, muy poca gente la usa. Entra una persona nueva a la compañía, venga, permiso de administrador, venga, acceso todo, venga, jornada de puertas abiertas y luego vienen las lamentaciones, vienen los inconvenientes. Entonces, hay que desde a nuestros jóvenes, sobre todo, hay que concienciarlos de que no tengan estas cuentas tan alegremente, esto a que los niños con 9 años ya tengan móviles y tengan redes. Obviamente yo no estoy de acuerdo. Yo he celebrado muchísimo la ley que ha sacado Francia, que en menos de, creo que 16 o 16 15, años, creo, sí, el 16 años acceso a la red no social. pueda, exactamente. Es una forma de proteger a nuestros hijos, a la juventud que viene detrás, ¿vale? De parar un poco esa digitalización que viene a toda velocidad con ellos. O sea, yo veo a veces niños en carritos con el móvil y eh, que ven Peppa Pig y tal, bien, pero sin querer sí acceden a otra cosa que no, porque No, es la curiosidad, es el problema la... es que la haces dependiente al teléfono, a las Exacto, luces y demás. exacto. Y yo volviendo a la parte de la IA, ¿qué Ujú. métricas sueles, digamos, suelen o sea, dar valor para ti? Para que digas, hostia, pues estas métricas de estos usuarios evocan de que esos usuarios están utilizando la IA correspondientemente y se está utilizando correctamente. ¿Qué valores, qué métricas para ti son primordiales? Pues yo te diría hacer como un corte entre lo de antes y lo después. Por ejemplo, y me voy a ir a un usuario, te pondría 2 ejemplos, un usuario tecnológico y uno no tecnológico, ¿vale? Si un usuario tecnológico tú ves que su rendimiento aumenta, por ejemplo, ¿qué te diría? Que es más productivo, que se puede dedicar a tareas más concretas de las que él como técnico hace, es tal vez porque el tiempo que invertía en otras cosas, como lo que dije antes, pues documentar, hacer reportings, estar en reuniones tomando notas, pues como tiene la IA para que le haga eso, él puede dedicar su tiempo a hacer cosas más productivas para él y para la organización. Entonces yo siempre me diría ese antes y ese después, ¿vale? Y conforme va usando la IA, si él se va volviendo más, ¿cómo te diría? No es cuestión de velocidad, es cuestión de que tú ves De, que, esa persona pues o te propone más cosas, o ves que te trae una idea, o ves que refina más su trabajo porque le ayuda a Copilot o le ayuda a cualquier otra IA. Ahí es donde tú puedes medir y tú le dices, oye, ¿me has hecho el informe? Sí, ya está hecho. Y vas y lo ves incluso hasta motivado, porque a los técnicos, sobre todo, les encanta invertir su tiempo en cosas técnicas, no de gestión, porque para la gestión están los managers. Pero claro, correcto. el técnico a veces tiene que hacer esa documentación o ese resumen. Por ejemplo, vosotros que manejáis un poco ciber y tal, si tú colocas una herramienta de ciber, me la invento, la que sea, ¿vale? Al final, cuando tú le explicas al cliente o haces un traspaso a servicio, ¿vale? Tienes que documentar qué hace la herramienta, cómo se comporta, cómo entras, un mínimo de algo. Si tienes una IA que te ayude a hacer eso, ¿vale? Ya tú no te quemas y no estás tal vez 8 horas haciendo un manual de usuario, los manuales de usuario, porque ya hay alguien que te echa una mano, que los hace por ti y tal vez lo que inviertes 8 horas a lo mejor te cuesta 3. Entonces tienes 5 para seguir configurando el 100, para detectar alertas, para hacer otra cosa que te gusta más, ese barrillo técnico, ¿no? Y Ahí más es donde herramientas. Totalmente. exactamente. Y una Las persona herramientas.
Con Sí, las dime, herramientas dime, Joaquín. con las herramientas al final de que te permiten automatizar procesos. O sea, al final, si por ejemplo Correcto, tienes que hacer una auditoría de un firewall, si tú tienes una herramienta que se llama GitHub Copilot o el que sea, correcto. que te permite crear un programa en poco tiempo, no sé programar, creo un programa para hacer una auditoría, conectarme así aquí y sacar todo el reporte de las 1000 reglas, hostia, esto al final es un avance muy grande para un técnico, Claro, para alguien de, ¿sabes? Alguien de gestión y sobre todo la documentación, que al final tú tienes ahí al copilot al lado, vas haciendo cosas, le dices, mira, he hecho esto, ala, mételo en el documento, siguiente, venga, he hecho claro. esto, Si y tú te enfocas antes, en lo por técnico. ejemplo, tenías un técnico que le costaba hacer un trabajo técnico 12 horas y ahora te los está haciendo en 4 o 5 desde que le has puesto Copilot, GitHub Copilot o algo de IA, porque ahora muchas herramientas de ciber traen su propia IA, ¿vale? Las tienes que activar, obviamente, y las tienes que pagar, pero ostras, si tú ves que ese técnico su rendimiento está aumentando, será porque la IA le está ayudando. Entonces, eso es una métrica que puedes ayudar. Por ejemplo, el ahorro de tiempo por hora hombre o por mujer, ¿vale? Eso es una métrica muy importante, ¿vale? Para una persona que no es tecnológica, pues lo mismo. Un administrativo que invierte, yo qué sé, media hora, que si haciéndole, vamos a exagerar el ejemplo, una persona que invierte 8 horas de su tiempo haciéndole el PowerPoint al de finanzas para poder demostrar cómo va la organización, los gastos, los ingresos, el ROI, El ROI, el margen de ganancia y tal. Ostras, si Copilot le puede hacer ayudar a montar ese PowerPoint y en vez de 8 invierte 4, esa persona puede invertir 4 horas en hacer algo más productivo para la compañía y para ella misma. En Entonces, pensar simplemente muchas veces. exactamente, correcto. Entonces, yo creo que la IA se tiene que ver desde ese punto de vista. ¿Vale? No, no, ay, no, va a hacer el PowerPoint por mí, voy a perder el trabajo. No, vas a hacer algo que te costaba 2 días para 15 minutos de una presentación, lo vas a hacer en medio y vas a tener día y medio para sacar otro tipo de trabajo, para hacerte un curso de formación, para anywhere que te aporte y puedas crecer tú como persona y como profesional y puedas aportar más valor es que a la la idea, organización a la que la idea perteneces. es correcto, la idea es del humano. O sea, al final la idea es del humano. Correcto. La IA te lo trabaja, pero tú tienes que saber cómo quieres la estructura, cómo quieres los datos, y ya está, al final, facilitar Ese estas es el cosas. punto. No tan polite. Quita la emoción, o sea, hazlo reflexivo, tal, 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 y él te hace un correo que tú lo lees después y dices, wow, copias y pegas, cambias 4 cosas y ya está. Pues ese correo que a lo mejor te cuesta media hora, 45 minutos escribirlo porque estás invadido por una emoción, bien sea de felicidad, de cabreo, de la que sea, ¿vale? Él te lo hace, tú lo maquetas, porque al final también lo que no quiero que nadie pierda la perspectiva es que lo que te hace la IA, tú luego lo tienes que revisar. ¿Vale? Obvio. Porque chicos, yo os voy a decir algo, ¿eh? Yo me he encontrado currículums que he visto arriba, claro, fulanito, aquí tienes un currículum, que yo digo, hostia, uy, perdón, he dicho un taco, No pasa nada. se lo has pedido a Copilot y ni siquiera le has quitado, o sea, hola, a ver, todo en un orden. Sí, o sea, es un poco lo que comentaba. Yo creo que inicialmente, al final la IA está muy bien como habilitante, como acelerador, como potenciador, ¿no? Que al final creo que es su misión y que nos permite, un poco en base a lo que comentaba Pero, ¿no? Lo que ha comentado Joaquín, poner al humano donde tiene que aplicar el criterio, no en tareas mecánicas, no en tareas repetitivas, sino en tareas que le hagan pensar. Evidentemente, yo creo que una de las bases es ejercitar el pensamiento crítico, es decir, al final todos lo sabemos, ¿no? Todos los que hemos tenido pequeña o más larga experiencia con la IA es condescendiente. La IA, todo lo que te diga, sí, sí, todo lo que tú quieras. Se han visto casos crudos, ¿no? Donde la IA ha conducido a cosas, ¿no? Que deberían estar previstas, pero al final nunca te va a llevar la contraria, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguir utilizando lo más bonito que tenemos como humanos, ¿no? La Claro, razón, pensamiento crítico y el criterio, para mí. correcto, exacto, Ramón. Entonces, por eso es muy importante utilizarla con mesura y con cabeza. Te ayuda,
es un asistente potente. A mí me ayuda muchísimo. Yo lo uso día a día. Yo no lo voy a negar. Yo lo uso para muchas cosas, pero siempre lo que me arroja yo lo reviso, lo contrasto, lo leo, hasta que veo que lo que realmente me aporta. Yo también entiendo, por ejemplo, la IA también, eh, una de las cosas que facilita es el folio en blanco. Hay personas que cuando llegan a determinados puestos de trabajo, que les dicen, hazme un documento, una presentación, un programa, ese hazme, cuando no hay dónde comparar o dónde buscar, te genera, que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Esa sensación no sé si la habéis tenido alguna vez, pero esa Sí, sensación, según qué persona no la sabe gestionar. O sea, le genera ansiedad, ¿eh? O sea, bajas por depresión, bajas por estrés, porque es complicado. ¿Sabes? Es como lanzarte al vacío sin red. Entonces, Copilot, ahí la IA ayuda, porque si tú le dices, quiero ta, ya te da una idea y entonces con esa idea tú puedes maquetar algo. Puedes hacer un documento para un cliente, puedes hacer una presentación para el de contabilidad, puedes hacer un correo electrónico que te piden. Entonces, te está dando esa ayuda. Hay mucha gente que dice que no, que eso es malo porque tú no piensas, porque no eres capaz de desarrollar tu creatividad. Ostras, pero es que el nivel de creatividad de todas las personas tampoco es igual. totalmente. Pero, o Yo sea, soy un zote para pintar, pero un zote. Yo no sé pintar. Entonces, claro, a mi copa y lo que las imágenes me las haga me ayuda a la vida, porque yo no sé dibujar. La artista en mi casa es mi hija, pero ahora va tan petada que no tiene tiempo para hacerme los dibujos para los posts. Entonces ahí es donde Copilot me echa una mano, ¿vale? Y no está mermando mi creatividad porque lo que yo escribo lo escribo yo. Pero le, totalmente. pero le digo, con lo que te estoy escribiendo, dame una imagen que me guste. Y a veces no me gusta. E itero con él y le digo, no, muy sobria, más colorida, métele rojo, porque el rojo es mi color. Métele rojo, tal. Y voy iterando hasta que tengo lo que yo quiero tener. Tal ¿Vale? cual. Así Entonces, las es. métricas pueden medir muchas cosas, la efectividad por persona, el ahorro de tiempo por persona, la calidad de las cosas. Si antes tú le pedías a un técnico que te entregara un informe y tú veías aquello que decías, madre de Dios, un técnico o un administrativo, para que no se nos ofendan los tecnológicos, y ves que ahora los informes vienen, pues a lo mejor un poco mejor redactados o mejor elaborados o con una estructura más coherente. Ostras, ¿qué tiene de malo que Copilot les eche una mano? ¿Qué Totalmente. tiene de malo? Al contrario, esa persona se siente incluso más productiva, está haciendo lo que tú le pides que no le gusta, encima a ti te gusta y a esa persona le está quedando más tiempo libre para hacer lo que realmente le nace, lo que le motiva, que es su barro tecnológico, su barro Y no se administrativo, frustra, y sobre no todo. se frustra. Correcto, porque para un tecnológico, para un técnico, no hay nada más frustrante que le manden a hacer algo que no le guste y que encima le cueste. Eso es. Pues, y ahora ya voy a cambiar un poco de tercio porque yo creo que es algo también, ¿no? Que yo personalmente admiro, Vero, he visto en algunos posts, ¿no? Alguna vez también se lo he comentado a Joaquín. Y es que yo creo que una de las cosas que brindamos al sector, ¿no? A quien tiene, pues eso, ¿no? El gusto también, el tiempo de escuchar tanto podcast como leer posts, como ver ciertas formaciones, ¿no? Cualquier video formativo en la parte de speaker, ¿no? De facilitadora, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente que admiro esa capacidad, desde tu experiencia, ¿no? Como comunicadora, ¿qué te atrajo, ¿no? De ello, ¿no? ¿Qué has aprendido para ganar, pues, desde salas difíciles, público que Y, está ahí en un punto un poquito y- tal? y el por qué Mira, añadiría yo a lo de Ramón, el por qué. el También, ¿por por qué? qué. Eh, no, espero no pecar de arrogante, pero me encanta dar charlas, me encanta estar en un auditorio, me encanta tener gente de enfrente que yo les pueda transmitir este conocimiento. El público, ganarse al público, realmente he descubierto que el humor y la cercanía, la empatía, acercarte a lo que son, es lo que te conecta con ellos. Por ejemplo, mi última experiencia el año pasado, que a lo mejor viste el post que fui a un instituto en Madrid, bueno, instituto, no tengo muy claro la Academia Verso, eh, como sabían que eran jóvenes estudiantes,
les quise dar un conocimiento de Power Platform y Copilot. Y la temática la desarrollé sobre la película Fast and the Furious, ¿vale? Porque entonces cuando Qué empecé la guay. charla, claro, lo primero que dije es que levante la mano quien haya visto la película Fast and the Furious. Todo el mundo levantó la mano. Yo dije, perfecto, los tengo ganados. Si Hecho. llegas a decir Claro, una película más antigua, te dicen, hostia, no, entonces, bueno, porque también reconozco que yo soy una mujer que sí, a la mí me gusta la velocidad. velocidad. Me gusta películas como Fast and the Furious, Ghost Rider, soy motera. Me va al barro, chicos, lo siento. O sea, de verdad, me gusta todo el tema de motos, he sido motera toda mi vida. Yo siempre decía que era una frase que tenía a veces en Twitter puesta que decía, Dios existe y va en moto y por mis venas corre gasolina, ¿vale? O sea, me gusta Qué todo. bueno. Entonces, desarrollé toda la charla con temas de Fast and the Furious, ¿vale? Y yo les decía que Copilot es el nitro de esos coches. Sabéis que los coches esos, cuando van en la película, les apretáis el botón de nitro y es cuando salen despedidos. Pero yo les decía, Copilot es ese botón de nitro. Os ayuda a que lo que hagáis en Power Platform vaya más a toda velocidad, ¿no? Entonces, yo voy haciendo hilos conductores con diferentes temáticas y voy tratando de meter siempre un humor, un chiste, un chascarrillo. Y al final, cuando ves que, porque hablar de seguridad es duro, ¿eh? Porque, claro, empezar una charla diciendo, bueno, yo represento lo que más detestáis, la seguridad. Porque claro, nosotros que estamos al frente de la seguridad somos los que bloqueamos, somos los que prohibimos, somos los que no dejamos, somos los que no te permitimos, somos los que te bloqueamos la aplicación para que no suba a producción porque le hemos detectado un agujero de seguridad. Entonces, claro, somos los odiados a veces en las organizaciones, ¿no? Pero claro, cuando tú lo vas entonando ya de otra manera y le vas metiendo, porque le digo, ¿cuántos de vosotros no habéis hardcodeado una contraseña al código? Y todos se ponen así y dicen, ajá, y entonces los vas pillando, entonces vas conectando con la gente. Y a mí me encanta eso, me encanta conectar con mi público y que ellos vean, que se sientan identificados en lo que yo les voy diciendo. Yo les transmito un mensaje o un conocimiento, si lo queréis llamar así, pero no intento, no pretendo ser yo como la super mega crack que habla y vosotros. No, yo soy uno más de vosotros que he pasado por allí y lo que estoy intentando es que no volváis a caer en el error, ¿vale? Desde una forma muy cercana, porque yo creo que es la mejor manera de transmitirle un mensaje a las personas. Y sobre todo, puedes contar lo que quieras, pero siempre en un nivel que todo el mundo lo entienda. Si en la sala hay un experto en eso, pues oye, si no te aporta, lo siento. Pero si hay un público medio básico, techi no techi, y le llega y se va con al menos una idea, yo para mí, la charla está, para mí ya es exitosa. Porque si Objetivo sale, cumplido. exacto, porque si sale una persona de esa charla y dice, uy, igual tengo que cambiar la contraseña del banco, o uy, igual tengo que cambiar la contraseña del correo que es muy fácil, o uy, que me lo han dicho, después cuando salen de la charla me vienen a buscar y me dice, cuando llegue a casa lo primero que voy a hacer es cambiarle la contraseña del correo. Objetivo conseguido. Bien, bien Objetivo conseguido. conseguido. Y para ir cerrando, Vero, ¿qué siguiente charla tienes? ¿Tienes una próxima charla que vayas a Sí, hacer? la semana que viene me voy Venga, a mi amada Madrid y voy a dar una charla en Tajamar, que tienen un evento que se llama Empleatech 2026, la 10ª edición, que está destinada justamente a los jóvenes que quieren buscar salidas profesionales, ¿vale? Y les voy a hablar de qué significa trabajar en ciberseguridad con IA. pues mira, para Potente. todos nuestros oyentes, que se la apunten y no se lo pierdan. Sí, Y muchas gracias a los dos. La verdad que estaría hora hablando con vosotros, sí, la yo verdad. con O sea, vosotros. ya llevamos rato, o sea que... No me he dado cuenta, ¿eh? O Y sea, no soy consciente del rato que llevamos tran- conversando tran- porque es apasionante hablar con vosotros. Además, me siento feliz de que jóvenes como vosotros estéis haciendo esto. ya no tan jóvenes, ¿eh? Ya no tan jóvenes. Bueno, pero, y quiero deciros algo que os felicito de verdad, ¿eh? Y os doy mi más sincera enhorabuena porque creo que hacer esto y traer diferentes perfiles precisamente le da la oportunidad a todas esas personas que nos estén escuchando de decirle, oye, que no todo es tan difícil, oye, inténtalo, oye, pruébalo, arriésgate, anímate,
pruébalo. ¿Te gusta? Ok. ¿No te gusta? Bien. Pero anímate a dar el paso de probar lo que quieras. Copilot, ChatGPT, Gemini, porque Tirarse bueno, en paracaídas también, lo tirarse en añadiría, porque paracaídas, a de todo. vivir la experiencia de, yo qué sé, alquilarse un coche de carreras y en un circuito cerrado hacer una prueba. La vida hay que vivirla, chicos, es solo una. Nadie nos garantiza que vamos a volver a vivirla con los recuerdos que tenemos ahora. Totalmente. A título Ahí. personal, de hecho, lo comentaba al principio, dar las gracias al equipo de un podcast seguro, Jolín, yo creo que es lo comentaba, ¿no? Ajá. Traer Sí. perfiles de todo tipo. Darme la oportunidad y sobre todo el poder haberte traído a ti, Vero, porque yo creo que ya no solo por la edad, por el bagazo, por la experiencia, tenemos mucho que aprender y aprender se aprende escuchando. Hay muchas Ujú. maneras, pero a mí me parece la forma más potente y sobre todo de alguien de tu experiencia que ha transitado por todas esas etapas y que sobre todo a mí me parece una cosa súper importante, el hecho de tener después de toda esa trayectoria el ímpetu y las ganas de ese reciclaje continuo, Vero. Así que chapó por mi parte, muchísimas gracias, ¿eh? Y yo os digo a vosotros que los veteranos como nosotros, yo me siento afortunada de poder compartir experiencia, trabajo y roles con jóvenes talentosos como vosotros, que también traen ganas de cambiar el mundo y de mejorarlo, y de hacerlo mejor, y de llegar a todo el mundo. Yo eso también es algo que os valoro, os agradezco y os felicito, porque siempre se dice que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, no, aquí hay una muestra de que hay jóvenes que de verdad quieren dejar semilla, que quieren dejar huella y que quieren dejar algo para que los que vengan detrás, que todavía son mucho más jóvenes, tengan píldoras, tengan esta conversación a lo mejor dentro de un año está totalmente obsoleta, porque saber dónde estaremos, pero por lo menos que les quede algo para, no sé cómo decirlo, para construir historia. Sí. Pues muchas gracias, Vero. A Vale, vosotros, dejaremos tus chicos. redes sociales en el perfil, bueno, en el post, ¿De ¿vale? acuerdo? Y nos vemos en el siguiente Un Podcast Seguro, ¿vale? Estoy Hasta luego. agradecidísima y Abrazo, súper equipo. feliz. Chao, chao.